Bueno, estimada Toribio Lero, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación que vamos a tener sobre la problemática, la conflictividad, las contradicciones que se presentan en este momento en Bolivia. Estamos hablando de ya del mes de junio de 2026. Y anticipadamente le reiteramos nuestro agradecimiento a nombre de la red mexicana de descolonialidad del poder y con la cual estamos nosotros trabajando y comprometidos en difundir problemáticas latinoamericanas en torno a estas grandes contradicciones de los pueblos, los gobiernos y también sobre el imperialismo norteamericano. En este propósito de conocer y de promover también las resistencias y las luchas que tengan que ver con la descolonialidad. Para iniciar, ¿por qué no nos da un contexto general de cuáles son las principales contradicciones que motivaron la actual situación de movilización, de resistencias y de contradicciones en Bolivia, por favor? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, estuve analizando todos estos días, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? O sea, ¿cuál ha sido la mecha que encendió, ¿no? Para que de repente el país se encuentre, o en mi país, se hayan movilizado, sobre todo, ¿no? Aparentemente, digo esto entre comillas, sectores indígenas, campesinos y mineros. Em, mm, pero yo quiero ponerte un poquito en contexto, es que veo yo que no se ha saldado, como se dice, lo ocurrido el 2019. ¿No? El 2019 hemos vivido situaciones gravísimas aquí de crisis política en Bolivia y continúa como que el sector que, que tiene como representante indígena, sino, o sea, se apropia de lo indígena, ¿no? Un partido político como este Evo Morales, no quiero hablar de él mucho porque la gente espera, ya no debemos hablar de él, pero lastimosamente es también algo presente, ¿no? Entonces, como que se apropia de las luchas indígenas, pero no en beneficio de los pueblos indígenas, sino en beneficio de un partido político de supuesta izquierda. También digo supuesta izquierda porque tampoco tiene casi nada de izquierda. Es eso yo, para mí es eso. Hoy estuve viendo, ayer igual, esos días que estamos clamando pacificación, pacificación, pero vemos en las filas de la movilización gente afín al, a don Evo Morales, pero ya con un discurso muy politizado, no muy politizado. Y esto es como que se ha infiltrado en una movilización, sí, que ha iniciado de un sector campesino de la Amazonía boliviana de Pando, y ahí se suman pueblos indígenas porque el gobierno, lastimosamente este gobierno no es pues popular, tampoco es proindígena, no, no es para nada. Y, y sus ministros, ¿no? Su cuerpo de ministros tampoco, o sea, desconocen, o quizás quieren desconocer todo un proceso histórico, ¿no? Porque nuestra constitución política del Estado dice plurinacional. Este país tiene que encaminarse hacia la construcción de un Estado plurinacional y en su composición de ministros, por ejemplo, y de todo su cuerpo ejecutivo, tendría que haber la participación de representantes de naciones y pueblos indígenas, no de sectores populares, porque el pluralismo lo hacemos las naciones y pueblos indígenas, y lo dice la Constitución, lo dice muy claramente la Ley Marco de Autonomías que tenemos, quienes son sujetos de derechos de pueblos indígenas son las naciones y pueblos indígenas. Pero hay otros sectores no populares como los obreros, mineros, aprovechan eso y dicen, nosotros también somos indígenas.
y aprovechan otros movimientos campesinos. Hay campesinos como los Tupac Katari y las Bartolinas, porque son sectores sociales que no se autoidentifican como naciones indígenas. Dicen, también yo soy indígena y tengo que participar. Entonces, como que no hay una distorsión en cuanto a, a ejercer derecho de los pueblos indígenas para hacer diferencia, ¿no? De lo que eran los republicanos hacia el pluralismo. Uno es eso, y entonces esta marcha que venía de Pando era de campesinos, pero ahí se suman pueblos indígenas del oriente, igual de la región del Beni, y hacen como la marcha indígena, pacífica, porque una marcha de la región amazónica, Oriente y Chaco de Bolivia siempre se ha caracterizado sus movilizaciones pacifistas. O sea, se hacen sacrificios grandes para que el gobierno les escuche. Esta vez han vuelto a marchar cientos de kilómetros, casi 700 kilómetros marchan durante un mes para llegar a La Paz. Entonces, eso es lo que aprovecha el movimiento campesino de la región andina. Dice, nosotros también nos sumamos a esta movilización. Pero esta marcha, como es de amazónicos, no quieren, no se dejan manipular. Entonces empiezan a controlar su marcha, su gente, ¿no? Eso como les digo, y logran llegar al gobierno, exigen la anulación de una ley que en general siempre pues va a afectar al sector de indígena, ¿no? Por muchas situaciones. Ellos prevén eso y exigen la anulación de esta ley que afecta a los indígenas y campesinos. Logran y sabe Dios cómo retornan a sus comunidades, porque después de eso, el sector Bartolinas, los campesinos, mineros, después de apropiarse de la marcha, este, también, eh, ¿cómo se dice esto? Visibilizan o, sí, también hacen bandera, ¿no? Se hacen bandera de los errores garrafales, digo yo, que está cometiendo el gobierno. Uno es que se cayó, uno es que se hacen pillar 32 maletas, ¿no? No se sabe de qué, no responde el ministro, se cae el avión lleno de dinero, no responde el ministro, empiezan a vender gasolina totalmente contaminado que arruina más de 60.000 motorizados y otros, y el gobierno no quiere responder. O sea, el gobierno se refiere a los ministros, no quieren dar la cara, no quieren decir qué ha pasado, el presidente tampoco exige una investigación transparente y que se haga justicia, nada. Eso enoja a la gente, ¿no? Entonces ya empieza movilización sectores, pero esa bandera agarra esta movilización y lastimosamente se infiltran para distorsionar el movimiento que viene desde el 2019, ¿no? Entonces lo politizan y empiezan a pedir renuncia, no quieren dialogar y las renuncias. Entonces, quieren aparentar para mí que es una movilización indígena grande, que es, ¿no? Que queremos que nos escuche, que es un gobierno cara, fascista y derecha, ultraderecha y no sé qué, y nosotros estamos aquí los indígenas, pero también es un discurso vacío porque no plantean nada, porque nosotros venimos de luchas históricas, tenemos nuestra, nuestras agendas de lucha. ¿No? Entonces, pero no está para nada inserto en las movilizaciones que hoy vemos. Lo que más se ve es que el gobierno no sirve y tiene que volver Evo Morales. Este gobierno se tiene que ir, el mejor presidente ha sido Evo Morales. De toda forma, quieren posicionar para mí y o sea, aprovecharse de la coyuntura. Y eso es lo malo que está aconteciendo. Entonces ya hay ya se va debilitando después de que ha sido un boom, se va debilitando en estos días porque ya hay una confusión, ¿no? Entonces no saben manejar ni lo uno. Del gobierno, como les digo, hay errores, no sabe manejar movilizaciones, a lo que yo veo que también hay, este, se aferra, me parece, al Trump, piensa que él le va a salvar, me parece, para mí,
pero no debería ser así, porque si estamos saliendo de una situación tan crítica, debería haber estado mucho mejor, ¿no? Entonces, a lo que el inicio, entonces, para ya no repetir, son estos errores que el gobierno ha cometido, ¿no? Entonces, hacen bandera de eso, pero podían haber exigido la solución a estos temas. No, rápidamente dicen, no, te vas, nosotros te hemos elegido y renuncia y no hay diálogo. Se cierra en eso. Y eso a mí me da mucho miedo porque eso puede llevar a un desenlace fatal como el 2019, a una masacre. Porque estos días, por ejemplo, con tanta insistencia, son 34 días que la gente, los productores, los emprendedores están echando a perder toda mercadería, le están también presionando al gobierno para que haga algo, hasta nosotros, ¿no? Pero obviamente que no queremos que sea una salida sangrienta ni nada. Entonces, eso está haciendo a que el gobierno no tenga argumentos como para decir ya no podía más y he tenido que sacar militares y policías, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería un desenlace fatal. Pero eso es ahorita, ¿no? Se ha politizado, como que miden fuerzas, quien aguanta un día más y otro día más. Entonces, está así la situación. Una pregunta, muchas gracias, Toribia. Tú dices entonces que el gobierno es un gobierno de derecha extremadamente neoliberal, ¿no? Y lo que quiere es hacer desaparecer las conquistas de las movilizaciones de la primera década de este siglo, ¿no? Que fueron consagradas en la Constitución, ¿no? La plurinacionalidad, por ejemplo, ¿no? Este asunto de las economías comunitarias, el, el respeto a la madre tierra, ¿no? En- eh, entonces, em, tú dices que esto se origina, hay un gran malestar y que un eje de la movilización es la derogatoria de esta ley, ¿no? Que perjudica a las tierras de los de compañeros, compañeras indígenas, ¿no? Y ahí se movilizan los de Pando y Beni. Ellos hacen su marcha, llegan acá y el gobierno retrocede, ¿no? Sí. Con esa ley. Pero hay un malestar grande, ¿no? Creciente por este asunto de la gasolina, como tú dices, lo de la corrupción con esa maleta con dinero, ¿no? Eh, lo que hemos estado escuchando desde fuera es que em, en las se ve, por ejemplo, y en en la Central Obrera Boliviana habían intenciones de negociar con el gobierno, ¿no? Eh, Respecto a los problemas que estaban ahí siendo más graves, pero el gobierno em, quiso detener a varios dirigentes, ¿no? Y luego amenazó con el estado de excepción. Ya está ahí, ¿no? Está aprobada esa reforma. Lo que se dice, lo que se escucha es que se ha radicalizado el movimiento, que es un movimiento diverso, ¿no? Y que ahora ya no se quiere esa negociación, ¿no? Sino que se quiere la renuncia. La pregunta es, em, ¿quiénes son los que están movilizándose ahora? ¿Son campesinos, indígenas, amazónicos? Em, ¿Son sectores obreros, estudiantiles, barriales, maestros, maestras? ¿Cuáles son los sectores que se están movilizando? Y ellos qué dicen? Ellos han sido también, están siendo influidos tú estás hablando del problema del 19, del año 19. O sea, las movilizaciones y reivindicaciones están siendo o están tratando de ser
influidas y lideradas por los seguidores de Evo Morales. Eso es. Eh, ¿Y qué demandas entonces? ¿Qué cosa pide Evo Morales o sus seguidores? La renuncia. ¿Y qué piden los otros sectores? a ver, para aclarar un poco eso que te decía de que mm, aparentemente, no, o sea, afuera, es que tenemos mucha prensa internacional en Bolivia, Ujú. ¿ya? Y han estado empezando a falsear también información. Tratan de hacer ver como que el movimiento indígena, ¿no? Hay un levantamiento indígena popular. Eso es lo que quieren hacer ver. Pero si fuera así, mínimamente habría propuestas, como dices, demandas, pero no las hay. De las demandas que se agarraron fueron de demandas sectoriales como de la gasolina o la falta de transparencia en la solución del problema de la gasolina, el problema del avión caído, de las 32 maletas, ¿no? De eso se agarran y nada más porque como movimiento indígena no hay ninguna propuesta. Claro que es la mayoría que se han movilizado, a lo que me preguntas quiénes son sectores campesinos indígenas, sobre todo de la región de La Paz, ¿no? Y también otros de norte de Potosí, algunos de Oruro, sectores que se movilizan, no es la totalidad ya de los movilizados, porque después que se dividieron el partido de Evo Morales, su partido político, entre el presidente que acaba de salir, Luis Arce Catacora y Evo se dividieron, ¿no? También las organizaciones quedaron divididas, ¿no? Entonces, y no se han podido unir hasta ahora. Por ejemplo, mi organización sigue dividida, partido en dos, en tres, seguimos así. Pero hay esa fracción que es muy fuerte, que responde a la fracción de Evo Morales. Es muy fuerte, eso no es innegable. En cambio, la fracción de Luis Arce Catacora ha quedado débil, mucho peor ahora, ¿no? Entonces, a toda costa, para mí, quieren hacer ver que es el movimiento indígena que se está levantando, pero no tienen ninguna propuesta como movimiento indígena. Lo único que vienen repitiendo y marchando es renuncia, renuncia, porque no se ha dicho sucios, no se ha dicho vagos, no se ha dicho vándalos, no se ha dicho que la pollera no sirve, aprovechar nuestro chicote, nuestro poncho. Y no es así una movilización. Yo he participado de varias movilizaciones, pero tenemos una propuesta pues trabajada entre 2, 3 años, ¿no? Y esta es nuestra propuesta. Esto es innegociable. Primera demanda, Perdóname, esto, Toribio, esto. antes de darle la palabra a Eduardo. Tú decías, ellos no tienen demandas más allá de las coyunturales y las de, ¿no? Y, Las demandas históricas, por por ejemplo, ejemplo, el ¿cuáles son las movimiento demandas históricas indígena. de ustedes para Sí, entender sí, mejor? sí. Ujú. ¿Cuáles serían Por esas ejemplo, yo demandas históricas? diría el tema de la tierra, ¿no? El tema de la tierra, es el grupo que ha marchado del Oriente, eso sí es parte de nuestra demanda histórica. Porque si quieren tocar la ley de tierras, tiene que haber la consulta, la socialización profunda, la participación de todos los sectores, pero esta coyuntura tampoco permite porque es un proceso de transición y el gobierno no debería haber tocado para nada el tema tierras, sabiendo que el 2011, por haber exigido consulta, se produjo una masacre y desde ahí nosotros nos hemos alejado del movimiento del señor Evo Morales. El tema tierra siempre es muy frágil, muy profundo, es como tocar la llaga, pero el presidente lo quería hacer así nomás, pero eso ya de alguna manera está ahí medio resuelto, porque tampoco está tan resuelto. Después tenemos los temas de las leyes ecocidas, etnocidas, leyes incendiarias, leyes de despojo, que no se toca. Eso es una demanda, podían poner ellos en su demanda. El movimiento indígena, ¿no? Tiene, exigimos la abrogación de estas leyes que destruyen el medio ambiente, que nos está condenando a la extinción de los pueblos. En el censo nacional, en cuanto a idiomas, de los más de 40 idiomas que se hablan en mi país, de los 36 de los amazónicos, 41, sí, en la región andina hablamos 4 idiomas. 18 pueblos están perdiendo, o sea, ya casi no hablan esos idiomas. Hay una pérdida de la lengua indígena
en varios pueblos indígenas, 18 pueblos indígenas. Es cómo se revitaliza, ¿no? Entonces, hay una agenda que tendría que haber y decir, esto es. O no sé, pues, o la participación es lo que dice, mira, en el ministerio tiene que haber representación de la pollera, del chicote, y queremos que se participe conforme a estas normas de la Constitución. Tampoco lo hay eso. Solamente lo que ha salido, por eso les digo que nos ha dicho vándalos, nos ha dicho cochinos, nos ha dicho indios, nos ha escupido, nos miran feo. Eso no es pues demanda, estimado Boris, eso quiero que entienda. Yo no estoy desprestigiando a los hermanos, las hermanas que es de mi misma sangre, pero lo que quiero hacer notar es que cómo se trata de instrumentalizar, cómo se trata de utilizar a un movimiento, ¿no? de indígena campesino para beneficio propio. Y es eso lo que yo reclamo. El movimiento indígena de ninguna manera debería ser usado, instrumentalizado hasta hoy, no como pongos políticos. Yo con eso, o sea, yo reclamo eso. ¿Por qué nos dejamos usar? ¿Dónde está nuestra propuesta? Pongamos nuestras propuestas. Tenemos esto. Les voy a mandar un video. El pueblo ayoreo ha sido expulsado de sus territorios a lo largo de estos últimos años. Y viven en la ciudad de Santa Cruz, estimado Boris, están viviendo hoy ha salido la noticia, les están cazando como a perros, como animales, porque el grupo Ayoreo viene de una situación de contacto inicial y lastimosamente les ha metido a la ciudad, como ellos son cazadores, pescadores, entonces han tomado el camino de la delincuencia los varones desde muy jovencitos y las mujeres el camino de la prostitución. Entonces, han empezado a ocupar sitios en Santa Cruz, han empezado a matar, a golpear a gente que trabaja. Y esta gente se ha organizado, les están sacando, pero el pescuezo, les están aniquilando. ¿No? Entonces, contra eso nosotros hemos trabajado no varias, una ley muy importante que se debe ejecutar, pero tampoco está en agenda, porque eso del pueblo ayureo que les estoy comentando, lo mismo pasa con el pueblo Uru en Oruro, por causa de la sequía del lago Popo, están extinguiéndose, están condenados al exterminio, ni siquiera extinción. Y hay más de 300 cooperativas mineras que llevan sus aguas contaminadas sin nada de tratamiento al lago Popo, entonces el pueblo Uru está desapareciendo. Eso es parte de nuestra agenda de lucha. Pero nada de eso está dentro de la demanda del movimiento indígena movilizado. Y me preguntabas, Boris, si están los amazónicos. No, yo me identifico como de la nación Sora. Nosotros en la región andina somos 19 nacionalidades, no solamente somos aymaras y quechuas, pero ninguno de esas nacionalidades está dentro de estas movilizaciones, ni una nacionalidad indígena del Oriente Chaco y Amazonía. Entonces, no es pues nuestra voz que está ahí, porque para eso tendría que haber una alianza andino-amazónica y decir, los pueblos, ¿no? Demandamos esto, el exterminio, las dragas chinas que meten toneladas de mercurio a los ríos amazónicos, queremos que salgan las dragas y ya, que ya no haya saqueo del oro, ¿no? Que se legalicen las cooperativas mineras, de que el 80% de los inscritos son ilegales y sacan minerales a su manera, a su gusto, como se dice. No hay nada de eso, es vacío, solamente no nos han insultado, nos han escupido, este gobierno es racista, fascista y no sé qué, pero ellos son los que ya han llevado, ¿no? Y dicen, nosotros le hemos elegido, ahora se tiene que ir así como lo hemos elegido, lo vamos a votar. No es pues así, por eso a mí me duele el alma de que se use de esa manera a los hermanos. No estoy en contra de ellos, no estoy en contra de una movilización indígena, pero sí de la forma que se usa, que se utiliza y que se aparenta, ¿no? Que se aparenta que es una movilización en contra de un gobierno fascista. No lo es, porque en el fondo también van trabajando ellos. Yo no sé cómo acabarán porque yo no he hecho campaña por este gobierno, no soy de este gobierno por si acaso, cuidado que piense que yo le elegí, no, yo he hecho campaña por otro partido político, pero no por esto los que hicieron campaña son, bueno, ellos mismos, ¿no? Pero no sé, es como para renegar, entonces.
Yo creo que nosotros luchamos, como decías, estimado Boris, no quiero hacerlos renegar la descolonización. Y este movimiento que vemos ahora tiene que ir a la descolonización. Y la descolonización no es pues una propuesta de decir, tú eres blanco y te voy a exterminar. Y eso es no es eso descolonización. La descolonización es justamente de ser autónomos y tener control de tu territorio. Pero cuando les estoy contando de que están saqueando el oro del norte amazónico con más de 300 dragas chinas en nuestros ríos amazónicos, echando toneladas de mercurio, exterminio del pueblo Uru, ¿cómo descolonizas eso? Porque es saqueo, colonialismo es saqueo, abuso, racismo. Racismo se vive. Claro que hay que reclamar, yo le he dicho, hay que reclamar a ese gobierno es racista porque no quiere saber del Estado plurinacional y hay que decirle que sí, pero tampoco echándole vamos a hacer nada, porque al final tenemos que construir un país plural, intercultural. Entonces, eso es, estimado Boris, no estamos representados, no hay ni un solo amazónico en las movilizaciones, pero sí hay mineros que responden a las empresas mineras estatales, porque son sindicatos y tienen fuero sindical y están movilizados. Porque en Bolivia, también para su información, hay dos empresas mineras estatales, nada más, Guanuni y Colquiri. El resto son empresas privadas, medianas, pequeñas, grandes o cooperativas mineras. Estatales solamente hay dos. Los maestros rurales están también movilizados, pero un solo sector. Están movilizados, no es que no, pero un solo sector. Y los más combatientes, sí, siempre ha sido reconocido, los de La Paz, están ahí, pero tampoco con mucha fuerza, creo que se han alejado también, ¿no? Y lo que yo trato de entender también con esta movilización, y sería bueno y que lo digan, ¿no? Quieren reposicionar, nos reposicionar como movimiento contestatario un brazo de la izquierda, por decir, porque con las peleas que han tenido entre ellos, la izquierda se ha ido al suelo y no tienen una representación, por ejemplo, ¿no? Todos se han ido por todo lado y creo que también hay un afán de reposicionar la izquierda, ¿no? Y combatir contra un gobierno de derecha y que ellos mismos han elegido a un gobierno de derecha. Entonces, puede ser eso el otro paso, ¿no? Algo que les escuchaba yo decir de que tenemos que reposicionar la izquierda, pero hay peleas. Hay un grupo que quiere legitimarse, hay otro grupo que quiere legitimarse y otro grupo que quiere legitimarse. También hay pelea entre ellos. Entonces, como por eso es una movilización política. ¿Ya? Pero usando a los hermanos de las naciones, de los pueblos indígenas o sectores empobrecidos, engañados, me imagino, pero bueno, también esto nos va a servir seguramente para hacer análisis más profundo, estimado Boris, lo que nosotros necesitamos, y eso estamos hablando también, recuperar la autonomía de nuestras organizaciones. No son autónomos, siguen siendo manejados. Tenemos que recuperar con una organización de pueblos indígenas o campesinos, algunos sectores, vamos a trabajar la descolonización o vamos a reconducir la descolonización. Y la descolonización para nosotros es libre determinación también. Tener el control de tu territorio, de tu comunidad. Ahorita no se puede hacer eso, pero sí en agenda está de nosotros. Tenemos que recuperar la autonomía de nuestras organizaciones y retomar nuestro proyecto político de reconstituir nuestros pueblos, naciones indígenas y construir puentes de interculturalidad para vivir en un país plural y diverso. Eso es lo que queremos. Pero estas situaciones yo creo que van a seguir molestando, pero hay que trabajar porque exterminándonos entre nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Yo no estoy de acuerdo con masacres, con esas medidas de estado de excepción o estado de sitio, no estoy de acuerdo para nada, pero sí, como les digo, soy crítica en que el gobierno ha tenido errores, pero también tienen errores los líderes de izquierda, digamos, que quieren continuar usando como carne de cañón a los indígenas, porque a ellos los llevan adelante para las movilizaciones, para los bloqueos, porque ellos están ocultos ellos. Y eso no es bueno, ¿no? Muy Eso bien, es muy lo que les bien. puedo decir. Sí. Muchas Adelante, gracias, Toribia.
Muchísimas gracias, Toribio, muy amable. Nos habla de las divisiones que son persistentes en la izquierda, no solamente boliviana, sino de América Latina y casi de todo el mundo. También de lo que es la autonomía y la autodeterminación como proyectos políticos profundamente descoloniales que se proyectan muchos de los pueblos originarios y en particular los de Bolivia. Desde esta perspectiva de la colonialidad del poder, ¿qué tensiones revela el conflicto actual entre el proyecto político impulsado por el gobierno y las demandas de las organizaciones indígenas, campesinas y obreras movilizadas que ya ha explicado que no tienen una perspectiva de proyección política? Por eso hablo yo de demandas, porque son demandas inmediatas. Entonces, ¿cómo se presenta esa tensión desde esta perspectiva de la colonialidad del poder? A ver, como demanda inmediata no se conoce, por eso lo único que se repite es que la gasolina, que no, esas tres o varios, esos, no, la continuidad siempre de la corrupción, por decir. Pero lo que también en mente hay es que nosotros tenemos que gobernar, ¿no? Nosotros tenemos que gobernarnos nosotros mismos y sin los blancos. Eso no puede ser un proyecto político. Los países han cambiado, hemos cambiado. Hablamos nosotros por eso de pluralismo y diversidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir trabajando. Y el gobierno, el que tenemos ahora, desde un principio no ha podido asimilar nunca ni siquiera en sus discursos, cuando hacía campaña, estaba presente el pluralismo, ¿no? Entonces, es eso. Ahora son pues esas contradicciones que tenemos. Es como al decir, ¿no? Pero ellos sabían que cuando hizo campaña nunca pronunció pluralismo, nunca dijo que vamos a gobernar con los indígenas o vamos a construir un Estado plurinacional. Más al contrario, decían de que vamos a volver a la república. Entonces, si ellos han votado por alguien que quería volver a la república, entonces, ¿cómo es que ahora se arrepienten y dicen este gobierno? Entonces, por eso hay una instrumentalización. Por eso me refiero a la instrumentalización. Dice, no, vamos a arreglar en el camino, que no, no es así, pues. Pero también tenemos una constitución política del Estado. No es para nada, como somos humanos, no es para nada perfecto, pero sí tiene unas bases fundamentales para que podamos transitar hacia ese Estado que, que anhelamos, digamos, que nos proyectamos, que nos visionamos. Y está construida sobre la base filosófica de los pueblos indígenas, ¿no? El Amazúa, Amayuri, Amaqueya, es pues totalmente descolonizador. El vivir bien. ¿Para qué? Para vivir bien. Vamos a reconstruir el reconocimiento de la ancestralidad, ¿no? Que nosotros somos preexistentes a la colonia. O sea, hay artículos que son increíbles, que están en la Constitución. Lo que no se ha podido hacer realidad también hay no contradicción, no somos todos iguales, ha habido muchos problemas. Y eso es lo que, ¿cómo les diría? Hay o sea, la forma de cómo ven la descolonización. Creo que esa parte nos falta trabajar, quizás también en todo el país. Unos lo ven de una forma, otros lo ven de otra forma, la descolonización, ¿no? La descolonización para unos, para este sector, es que nosotros tenemos que gobernarnos y punto, se acabó. Pero para nosotros la descolonización es transformación, cambios estructurales, ¿no? Y ese cambio estructural tiene que ver no solamente con la participación, sino con la libre determinación. Así que en esa parte de la descolonización hay que trabajar. Descolonización también es acabar con el racismo, con la discriminación, y acabar con el racismo justamente tiene que ver
con cerrar brechas de desigualdad, ¿no? ¿No? Con políticas de Estado. ¿Cómo vas a cerrar el racismo? Entonces, no es solamente una ley, el que te mira feo a la cárcel, no es así, pues, ¿no? Sino se tiene que trabajar un proceso de 20, 30 años, será, no vas a acabar con el racismo inmediatamente. Entonces, todo eso no se está viendo de esa manera, ¿no? Sino de estas situaciones coyunturales, el avión se ha caído, se han robado, y ese gobierno es ladrón y tiene que irse y es un racista, no. Yo creo que tendría que haber madurado esta movilización, si quieren hacerlo ver como un levantamiento indígena, como el de Felipe Quispe, por ejemplo. Hay dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia empobrecida, una Bolivia excluida, una Bolivia que sufre las consecuencias del racismo, ¿no? Y queremos acabar con eso. No quiero que mi hija sea tu empleada. Está proyectando. Eso sí es movimiento, un movimiento indígena o una movilización indígena. Pero ahora no es así, no proyecta eso, ¿no? O sea, ¿cómo cerramos esas brechas de desigualdad que tienen como, que te muestran dos Bolivias, ¿no? Porque no vamos a acabar, pues nunca los aras y los indios, ahora se van los aras y nosotros nos quedamos y eso es la nueva Bolivia, no es pues así tampoco, ¿no? Entonces tienen que proyectar cómo hacemos a que esta Bolivia olvidada, esta Bolivia excluida, va a ser parte, ¿no? En el marco democrático, inclusión. ¿Cómo estos pueblos van a mejorar su calidad de vida? ¿Queremos más presupuesto, un ministerio? ¿Qué queremos? ¿No? ¿Cómo? Tampoco hay eso, solamente, ¿no? Le votamos y Bolivia cambia, no es así. Entonces, yo no sé por qué se han adelantado tanto para maltratar y hacernos quedar mal, pues. Pero bueno, yo creo que tampoco va a bajar la guardia, ¿no? Y a partir de esto, yo creo que los amazónicos también van a más adelante pronunciar su agenda y otros pueblos que no somos parte de este movimiento vamos a también plantear la agenda de que este país no es solamente de ellos, no es como ellos piensan gobernar, sino para gobernar en adelante, desde 2009 tiene que haber participación, consulta, socialización, ¿no? Entonces, eso yo creo que en algo va a reconducir, si quiere, este proceso de transición que va a llevar adelante el gobierno, porque tampoco es un gobierno así, ¿no? Que va a gobernar así nomás, sino está muy difícil la situación. Por eso yo creo que hay que trabajar mucho. No Querida, sé si te he respondido, Eduardo, para disculpar. adelante Eduardo, no sé si quieres repreguntar. No, muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra, Boris. Adelante. Oh, pensé que ibas a repreguntar. Eh, Toribia, eh, ¿cómo está viviendo la gente ahora con estos eh, tantos bloqueos y la escasez de alimentos que se va presentando, ¿no? Y cómo la gente está reaccionando ante estas posiciones políticas, ¿no? Por un lado, la del gobierno, que dice negociación y si no represión, ¿no? Y la de el otro lado que ha asumido, si quieres, el liderazgo, ¿no? Eh, de manera instrumental, como tú comentas tú. Entonces, Sí. ¿qué está diciendo la gente común sobre esta situación? ¿Hacia dónde se orienta el desenlace? Sinceramente, hay muchos análisis, muchos. De toda forma, estamos tratando de adivinar realmente. Yo sé que quizás no les estoy, no es satisfactorio mis respuestas porque estamos así, cada quien está analizando a su manera. Por ejemplo, hace rato escuché o leí una compañera, ¿no? Dice, el movimiento indígena en estos momentos está luchando, dice, está luchando y hay otros indígenas, dice, no, porque somos varios sectores, que se aferran a este gobierno de ultraderecha. Ahora estamos viendo cómo defienden y se aferran a este gobierno de ultraderecha.
Y ahí le responden otras personas, ¿no? Que somos de varios grupos y le dicen, ¿cómo que, cómo que este es un movimiento que defiende derechos? ¿Qué? ¿No? Entonces hay todavía discusiones porque cada uno está viendo con su lente, ¿no? Y para como dice en Río Revuelto, ganancia de pescador, cada uno va a querer reposicionar, pero en el fondo es el reposicionamiento. Creo que quieren forzar o querer es reposicionar o reconducir la izquierda en Bolivia, porque totalmente ha sido anulado. Ellos se han anulado, yo no nada que ver. Entonces, creo que es eso. Y la verdad que también hace falta, ¿no? Hace falta un movimiento contestatario, un movimiento, o movimientos sociales contestatarios se necesita en Bolivia. No es que no tiene que haber una correlación de fuerzas, posiblemente eso es lo que quieren lograr. Pienso yo, pero lastimosamente ahí se infiltra el movimiento de Evo Morales, que lo único que quieren es lavarle la cara a él. Eso es lo que les ha hecho fracasar en general porque no es un movimiento que tiene agenda propia, no, sino que se ha infiltrado y totalmente se apagó y ya. Uno es eso. Lo otro, la gente, estimados, Eduardo y Boris, quiere construir país, ¿no? Quiere construir país y de por nada del mundo volver atrás, ¿no? Nosotros hemos visto llorando, más que visto movilizado siempre, como más de 10 millones, 12 millones de hectáreas de bosques se quemaban todos los años, los bosques amazónicos. Y un gobierno que decía amar la madre tierra no hacía nada, ¿no? Entonces, eso ha enojado también. No se quiere volver a tantos abusos que se tenía, pero sí queremos construir un país mejor. Pero lastimosamente tenemos este gobierno, pero eso tampoco nos puede detener. Por eso les hablo de recuperar autonomía orgánica y de conducir también nuestros movimientos. Es la gente está así, ¿no? Como que no apoya al gobierno, pero tampoco quiere volver atrás. Entonces están en eso. Al gobierno de Evo, dices. No, 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 a este gobierno hay mucha gente que no lo quiere. Sí, Ya no sé, ya. ¿Por qué? Porque no ha podido resolver este problema tan pequeño, se hace ver muy débil, ¿no? Y también muy liberal, ¿no? Mm, que quiere gobernar con decretos, ¿no? La gente, pero tampoco quiere volver atrás. Es por eso se aguantan muchos y no salen, no se han sumado masivamente a estas movilizaciones y prefieren morir o sufrir de hambre en las carreteras, en sus casas, todo. Es la gente se está abasteciendo como puede. Bueno, están haciendo todo lo posible nosotros mismos. Aquí no, ya no tenemos verdura, no tenemos algunas cosas y estamos haciendo lo que podemos para alimentarnos, ¿no? Pero creo que la peor situación se lleva La Paz y el Alto, ¿no? Donde ya no había nada de comer pero se han estado aguantando porque los movilizados pensaban que se les iban a sumar y decir sí, volcaremos de gobierno, pero no se ha podido eso. La gente en estos días ha presionado a la, porque los que están muriendo, llorando en las carreteras, son nuestros hijos, nuestros hermanos. Entonces les han empezado a cuestionar y les han dicho, yo soy tu hijo y cómo me vas a dejar morir de hambre en la carretera damos paso. Entonces, hay diálogos entre ellos, ¿no? Conductores, gente atrapada en los bloqueos y están en estos días ya tratando de circular unos 30 kilómetros, 40 kilómetros, pero dialogando entre ellos y el gobierno no estaba haciendo nada. Ya después las instituciones se han sumado y han presionado aquí en Cochabamba, hemos presionado y también estuve ahí, para que el gobernador de Cochabamba, que es del brazo derecho de Evo Morales, sea sensible. Cochabamba está hecho pedazos, su economía por los suelos. ¿Cómo piensa gobernar Cochabamba? ¿No? Y entonces esa presión ha hecho que esta noche, toda la noche, creo que van a dar paso a los transportistas, que son 2.000 movilidades paradas en toda Cochabamba, van a dejar pasar hasta sus lugares de destino, ¿no? Entonces la gente está cooperando. Y por eso yo creo que ojalá haya eso. Yo no estoy en contra de las movilizaciones, como les digo, y eso de paso haya un alivio para toda la gente, no solamente para los que vivimos en ciudades o provincias, sino sobre todo
para la gente que ha sido atrapada, pues, ¿no? En las carreteras hay mucha gente, ya 11 ya habían muerto porque en las carreteras por falta de atención al ir no dejan pasar ni ambulancias ni medicamentos, no hay oxígeno, ya es terrible, ¿no? Ni en la guerra se hace eso y se están haciendo ver mal. No pueden hacer eso. Gente ha muerto en plena carretera dentro de las ambulancias. No, eso no, ya es más que crimen de lesa humanidad. Entonces, yo no sé quién le sigue alentando se, para que haya enfrentamientos y eso tampoco puede suceder. A esas alturas no vale la pena. Porque el gobierno les llama, nosotros decimos, ¿cómo vas a llamar? Anda, tienes que ir como gobierno a dialogar, preguntarles qué es lo que ha pasado, pues y vengan, vengan, ya no es así, porque eso ya ha pasado. Entonces, no, la gente también presiona, como que está presionando y buscando la forma de que haya una salida. Pero te doy toda mi sinceridad, estimado Boris Eduardo. Yo creo que sí va a ser muy importante en adelante trabajar con nuestras organizaciones propuestas de cómo seguir adelante para que nuestro país no sea rehén de ningún imperio. No, en eso también la gente está consciente, porque también hay intromisiones, no es que no, no, pero también estamos conscientes de que tenemos que defender soberanía y sobre todo que para salir de la crisis económica no se beneficie solamente a un sector, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo sector empresarial y los otros sectores que también producen olvidados, no puede ser eso. Entonces, ese equilibrio se quiere. Eso sería bueno que esté en la agenda, por ejemplo. Vamos a salir de la crisis económica, pero que haya inversión no solamente a partir de las empresas privadas grandes, también de las empresas familiares. Hay empresas, esto es lo que les decía, emprendimientos familiares. En Bolivia abunda eso. También que se financie para que haya reactivación, que mejoren la calidad de sus productos o de su forma de producir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir, ¿no? Como parte de esta experiencia, otra vez de movilización de conflictos que estamos viviendo en Bolivia y cómo sentimos, ¿no? Yo eso quería manifestarles, porque yo he sido, no toda mi vida, nosotros éramos muy aliados de Evo. Mi organización, ojos cerrados, todos hacían campaña para votar ya. Pero desde que se ha protagonizado la masacre de Chaparina, nos han Tiflis, ¿no? La excluido, de Tiflis. nos han excluido, ni siquiera nosotros hemos dejado el barco, como se dice, sino nos han votado. Así que hemos tenido que sobrevivir. Eso es Eduardo y Gonzalo, Boris. Muchas gracias. Oye, Toribia, de acuerdo a la información disponible, que fundamentalmente es periodística, la respuesta del gobierno del presidente Paz combina tres acciones principales. Una que es la apertura al diálogo, llamado al diálogo, a la negociación. Otra que tiene que ver con la reestructuración política del gabinete y la otra es el restablecimiento del orden mediante las medidas de seguridad, que eso tiene que ver fundamentalmente con poner en juego la actuación conjunta de la policía y el ejército eh, para levantar los bloqueos y demás. Y bueno, también no descarta declarar el estado de excepción como parte de una crisis mucho más profunda. Ah, mi pregunta acá es cómo, desde una perspectiva de colonial, cómo entender este conflicto a partir de de esas tres líneas de políticas y de acción que presenta el gobierno y cómo, y cómo el movimiento indígena que lo describe muy desmovilizado, perdón, muy carente de una perspectiva mayor, de una proyección política mayor y muy inmediatista. ¿Cómo eso en una perspectiva de colonial, cómo eso finalmente viene a darle
una cierta legitimidad en discursos incluso indígenas de decir que no basta y que no es necesario quitar un gobierno, sacar un gobierno y que la consigna fuerte que tiene el movimiento que está en la calle, es la de que se vaya el gobierno, que renuncie el gobierno y que no presenta ninguna otra más opción como tú lo has comentado. Sí, claro, el gobierno dice, vamos, dialoguemos, vengan, vengan, como les decía, ¿no? Pero el diálogo siempre es el mejor camino, ¿no? Para poder pacificar. Ahí tendrán agendas. No, nosotros desconocemos cuál es su agenda por eso, pero me imagino que va a ser para, para exigir cuotas de participación y por eso el gobierno dice, ya voy a cambiar mis ministros y voy a incorporar gente o no, gente sí, o ministros más representativos de lo popular campesino, ¿no? Entonces pero eso, si no tiene agenda, es un funcionario más. ¿No? Porque en anteriores gobiernos de derecha, nosotros cuando nos movilizamos, ni siquiera nos movilizamos, nosotros, de los andinos, sino los amazónicos, exigieron y de proceso constituyeron un ministerio de asuntos indígenas desde donde se trabajaba proyectos de desarrollo con identidad. Ya, entonces, eso era una demanda, ¿no? Casi, perdón, estructural. Es eso lo que se hacía, pero ahora no sé. Por ejemplo, otra demanda para mí sería que el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas vuelva en manos de las organizaciones de los pueblos indígenas, porque con los anteriores gobiernos ese fondo, ese recurso que se destinó para el desarrollo con identidad, ¿no? De pueblos indígenas, se lo entregaron a los alcaldes municipales, ¿no? Como castigo por haber marchado en defensa de un territorio indígena. Entonces, eso nos quitaron, pues nos expropiaron, como se dice, nos despojaron de eso, pero en la agenda entraría eso, decir, ya nos van a dar ministros, pero ¿qué van a hacer esos ministros? Tiene que haber pues una propuesta de que estos ministros que van a hacer. Entre los amazónicos aquella vez plantearon un ministerio de asuntos indígenas, plantearon el fondo indígena, pero todo eso nos quitaron o destrozaron, pues porque Evo dijo, yo soy indígena, ¿para qué necesitamos, para qué necesitamos un ministerio de asuntos indígenas? ¿Para qué necesitan este fondo de desarrollo indígena si yo soy indígena? Todos los alcaldes son indígenas, o sea, ¿cómo manejaban, no? Y ahora dicen, no sé, nosotros siempre decíamos, eso no es así como él piensa. Y lo otro, no sé si te estoy respondiendo como es, pero em, el restablecimiento de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Perdón, ay, este, eso se tiene que dar, pero no sé, a lo que vemos, si el gobierno no reencausa, ¿no? Por lo menos viendo la Constitución que más o menos se puede guiar, los conflictos van a seguir, van a continuar. No siempre de este sector, porque hay otros sectores que todavía están en deuda, ¿no? Hay muchas cosas que hay que solucionar. Entonces, no se va a solucionar así hasta los 5 años. 6 meses o 4 meses se pacificará, pero va a seguir. Pero en cuanto a lo que tú me decías, ¿cómo estas movilizaciones ya, ahora, son movilizaciones, no es que no, pero cómo esas movilizaciones contribuyen a ese proceso de descolonización o de decolonialidad? Mm, yo creo que sí, posicionando de alguna manera que Bolivia, aunque no tengan agenda, como te estaba diciendo, pero de alguna manera le hacen recuerdo que por lo menos hay una constitución política del Estado plurinacional, ¿no? Es eso, yo creo que sí tendría que capitalizarse eso, de que hay una constitución y que también hay pueblos indígenas que tienen derechos y que el presidente no puede gobernar como antes gobernaba, ¿no? Algo así. Yo creo que eso yo creo que va a marcar también para que el gobierno lo repiense muy bien,
para que en adelante trabaje su agenda de cómo salir de la crisis económica, por ejemplo, ¿no? O cómo va a llevar adelante su gobierno. O sea, sin indios ya no va a haber gobiernos. Pero también nosotros decimos, pero ellos a nosotros no nos representan, sí son indígenas, no decimos que no, pero también hay otras organizaciones de pueblos indígenas. En la Amazonía son 36 y ninguno está ahí. ¿Cómo toma en cuenta el gobierno eso? No, no somos solamente ahí más que y nosotros tampoco estamos ahí en las movilizaciones. Yo no sé cómo va a ser, pero en adelante se trabajará. Pero lo que sí, yo creo que si es que se da legitimidad o ellos legitiman en el diálogo su propuesta, ¿no? Eh, puede darse continuidad a un proceso de descolonización o decolonialidad, ¿no? Yo digo más descolonización, no puede darse, pero si no, entonces va a ser un proceso de asimilación, de campesinización y no de descolonización o retroceder de pluralismo a populismo, porque nosotros hemos vivido este proceso de populismo, ¿no? Y eso hemos dejado atrás el 2009 hacia el pluralismo. Entonces, eh, entonces hay esas tensiones también, populismo o pluralismo. Nosotros apostamos por el pluralismo, pero otros apuestan por el populismo. Entonces, el populismo desconoce también el proceso histórico. Entonces, como se dan cuenta, son transiciones. Tenemos que seguir trabajando, analizando estas situaciones. No es fácil la transición. No, para mí, por ejemplo, hablar de populismo es retroceso. Nosotros vamos por el pluralismo y en la interculturalidad, la diversidad. Pero estos vuelven al populismo del 52, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo. O sea, no. Pero sí es una transición. Ha habido esa transición en 2009, pero se quiere retroceder. Por decir, lo popular campesino, lo popular indígena, no, popular, el pluralismo y punto, ¿no? Entonces, ahí, eso seguramente en el proceso, si no lo trabajamos, puede quedar como un Frankenstein, cualquier cosa vamos a estar hablando, pero tenemos que ir aclarando que siempre es el pluralismo. ¿Cómo vamos a transitar para la construcción de ese Estado plurinacional? ¿No? Ese es lo que nos visionamos. Toribia, querida Toribia, ahora que nos dices que estás en Cochabamba, no sé si nos puedes contar un poquito de qué ha quedado de esa gran experiencia de la lucha en defensa del agua, ¿no? Cuando se expulsó a la transnacional Bechtel, ¿no? Recuerdo que ahí estaba el compañero Olivera, ¿no? Entre los dirigentes de esas luchas y que el, el movimiento había ido tratando de hacer una gestión social del agua, ¿no? Opuesta pues a la otra opción privatizadora. ¿Qué cosa, qué queda de esa experiencia? Bueno, Cochabamba siempre ha sido combativa, pero en aquellos años de verdad teníamos muy buenos líderes, líderes luchadores sociales. No estaba politizado, ¿ya? Y por eso se dio también la guerra por el agua, ¿no? Nosotros lo conocemos así, la guerra por el agua. Y justo estas movilizaciones se han dado de aquí donde vivo ahora, que no está dentro de la ciudad mucho, pero ahí fue el campo de batalla. Entonces, todos los días recordamos la guerra del agua que lo liderizó el Óscar Olivera. Óscar Olivera. Óscar Olivera. Entonces, a partir de ello, ha habido un empoderamiento, ¿no? De los dirigentes, de los líderes, de que se puede hacer estas luchas, pero que el beneficio después es colectivo, ¿no? Y por eso en adelante también, porque esta región donde vivo carecemos de agua, hay mucha agua, pero la canalización del agua es costoso.
Entonces, eso quería hacerlo también una privada y después cobrar, pero iba a ser muchísimo, ¿no? Pero ya más adelante se construye esta gran represa de agua, el Misikuni, ¿no? Que ahora ya abastece a toda la ciudad, yo también ya accedo al agua. Y también hay organizaciones de regantes de agua que han sabido también gestionar, ¿no? Este tema y se sigue trabajando. Pero como les cuento, yo no sé qué le ha pasado a después a los líderes que vienen, se han corporativizado y politizado, ¿no? Y cuando una organización se politiza, responde al partido en función de gobierno. Y después la corrupción, la destrucción, todo eso. Es eso lo que ha pasado, ¿no? Ahora, de los regantes ya no hay ni vestigio, ya no liderizan nada. El Oscar Olivera está trabajando muy con perfil bajo porque siempre andaba amenazado después, pero ha seguido trabajando, buscando una cosa, otra cosa, gestionando el tema agua. Pero yo creo que la guerra del agua como es un símbolo de lucha aquí en Cochabamba, ¿no? En la ciudad sobre todo, y eso también nosotros valoramos. Yo creo que es eso, ¿no? Una gran contribución de luchadores sociales en defensa de un recurso que lo querían privatizar, ¿no? Imagínense, entonces, la gente no está de acuerdo siempre con la privatización que no trae nada bueno, ¿no? Entonces, pero eso ha tenido un buen desenlace, pero esos luchadores ahora no, ya no hay, ya se fueron, no hay organizaciones de agua, nada. Ya. Eduardo, no sé si quieres hacer algún otro comentario, pregunta, para ir encaminándolos a la conclusión de esta interesante Yo les voy conversación. a preguntar después. Tu Con micrófono mucho ahora. gusto, muy amable. Sí, gracias. Mira, en tu perspectiva, ¿qué lecciones deja esta crisis boliviana para repensar la relación entre el Estado, la democracia, la plurinacionalidad, la autonomía de los movimientos indígenas? Eh, a ver, en Bolivia, y por lo menos la región andina, no tenemos una cultura, pero altamente democrática. Ya, o sea, nuestros pueblos, yo de la región del pueblo de donde vengo, es altamente democrática, pero una democracia comunitaria, una democracia propia, si quieres. Entonces, basado también con filosofías y cosmovisiones propias, ¿no? Es muy fuerte, por eso los pueblos indígenas existen. Yo creo que los pueblos estamos enraizados porque tenemos ciertos códigos que hemos trabajado, ¿no? Y para nosotros la democracia. Entonces, eso ha hecho a que también nos vinculemos o busquemos alianzas con otros líderes, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, algo que converge entre pueblos indígenas, sectores sociales, no líderes políticos, si quieren, es la defensa de la democracia. Me parece la democracia, quieres ver la democracia, pero es también, es un ideal, ¿no? eh, pero que la democracia como es algo que no ves, pero que sí puedes mm, comprender teóricamente, ¿no? Y es de eso que nos ganamos. Entonces, pero no solamente democracia, también hemos desarrollado la democracia intercultural. Como te decía, nosotros tenemos nuestras formas de representación, nuestra forma de práctica de la democracia, entonces irá la democracia intercultural. Entonces, después que no compartimos, por ejemplo, muchas cosas con los de la izquierda, ¿ya? También con la derecha, peor todavía, obviamente. Por ejemplo, es un pequeño ejemplo les doy. Nosotros, para hacer cargo de autoridad propia de una comunidad de 10.000 habitantes, ¿no?
la autoridad es el Mayuco, se llama su nombre, pero va en pareja, su esposa es la mamataya. Para asumir el cargo, se hacen confeccionar su indumentaria. El del Mayuco, el poncho debe estar entre 15.000 a 20.000 bolivianos, depende. Mínimo es entre 10.000 a 15.000. Uno bueno, ¿no? Un sencillo debe estar de 7.000 a 10.000, como 1.000 a 1.500 dólares si quiere. De la mujer igual. Entonces, cada uno tiene una indumentaria entre 3.000 dólares. ¿Ya? Entonces, es eso lo que él viste, pero eso es un símbolo de representatividad en el aire. Y dice, nosotros somos Capac. Capac significa poderosos, poder. No solamente con dinero, sino en sabiduría, en conocimientos, en respeto, en valores, en principios, en todo. Entonces, esta ropa representa ese Capac, Camiri en Aymara, ¿no? Poder, poderoso económicamente, intelectualmente, todo más o menos. Eso es de la mujer lo mismo, pero bien, con toda su indumentaria. Así ejerce el cargo y tiene dos ropas además. Y todo el año pone su plata para ejercer ese cargo, ¿no? Y es rotativo ya después. Pero en cambio, cuando un alcalde de izquierda entra a ser alcalde en mi pueblo, alcalde municipal, todo el año finge ser pobre. No viene ahí con su... y eso es lo que las autoridades critican. Dice, yo siendo mal, no gano ni un peso, pero me esfuerzo para representar bien a mi pueblo. Les hago comer, les hago bailar, administro el territorio, hago control de territorial, cumplo con esto. En cambio, tú siendo alcalde tienes sueldo, tienes equipo técnico, tienes movilidades, tienes computadoras y aquí me vienes a decir que no, y además quieres ratificarte, otra vez quieres ser alcalde, ¿no? Entonces, eso no nos gusta, decían los tatas. ¿Por qué no somos más sinceros? Uno era eso, yo digo, pero ¿por qué hablarán así, no? ¿Por qué si no tiene tanta relevancia eso de ver estas formas? Pero después estudiándolo, sí, ¿no? Hay muchas cosas, pero al final también convergemos en que nosotros luchamos por derechos. No, no queremos ser excluidos. No queremos que nos vean como ahora la gente que está peleando, los hermanos y las hermanas, dicen, han dicho cochinos, tontos, vándalos. No, eso, no queremos que nos digan que somos orangutanes, que somos indios cochinos, a pesar que nos esforzamos por tener esto. Entonces, esas cosas yo creo que sí vale la pena también analizar, ¿no? Por eso decimos democracia intercultural, pero en general esa palabra democracia nos va a permitir, si quieres, trabajar en adelante. Y lo otro es que también este país en adelante jamás va a volver a ser gobernado por alguien que dentro de sus filas no estén integrados, contemplados o tomados en cuenta gente de lo popular y de lo indígena, ¿no? Porque es eso los partidos lo que han hecho ahora. Todos tienen sus indios, ahora todos los partidos tienen indios en primera fila, ¿no? Eso. Yo no sé cómo irá a acabar más adelante, pero es lo que yo he visto. Todos los partidos tienen eso porque saben que la mayoría de los votos está en lo popular indígena también. Pero lastimosamente nosotros no tenemos pues partido político los indígenas, el único que era el de Morales, pero se destruyeron todo y más hay uno que otro, el Andrónico, ¿no? Que quería liderizar, digamos, lo que ha quedado de ellos, pero tampoco ha logrado legitimidad. Entonces, los otros partidos de derecha o centro derecha, centro izquierda, pero que son de políticos de blancos o caras, como les dicen, entonces han tratado de llamar a los indígenas, pero a cualquiera, ¿no? Ya en total que sea indígena, que tenga rostro indígena y está en la lista, pero tampoco se trata de eso, porque nosotros queremos, ¿cómo construir el pluralismo, un país plural? Ahí hay que debatir también. O sea, el pluralismo con los de la derecha, con los de la izquierda, ¿cómo va a ser?
¿no? Es todo un debate. Por ejemplo, yo he hecho alianza primero con Carlos Mesa para llegar a ser diputada, pero Carlos Mesa era más de centro izquierda, ¿no? Y ambientalista además. En cambio, después con este último que fuimos, es más de centro derecha, pero socialdemócrata. Converge porque en su programa incluye el pluralismo, pero muy apartito, ¿no? Dice, nosotros vamos a respetar el pluralismo y no sé qué, como no, así. En cambio, con Carlos Mesa no decía, vamos a respetar, es Bolivia plural. Pero ahí nomás terminó, no, fue segunda fuerza política, pero hasta ahí se acabó el partido porque no había partido, no, solamente era una alianza política y acabó ahí. Entonces, hay eso todavía, ¿no? No quieren asimilar o habrá miedo que realmente los indígenas tomen el poder en el Bolivia. Lastimosamente tampoco hay líderes ahorita que puedan liderizar porque mayoría es. Si ahorita volviera el Evo, yo creo que puede liderizar. Eso creo que tienen miedo también. Eso hay que ser francos, ¿no? Pero puede liderizar, pero ya no puede volver a ser presidente porque la Constitución lo limita. Hasta ahí si quieres hacer prevalecer la democracia, también es institucionalidad. Pero como es mayoría, esa mayoría puede decir, como en Cuba o en Nicaragua, Evo va a gobernar hasta su muerte. ¿No? Entonces, eso tampoco quiere la gente, digamos, los blancos. ¿Se dan cuenta? Hay esas situaciones ahorita. Es terrible, pero al final yo creo que la, para cesar esto, no aburrirles, la gran experiencia o lo que estamos experimentando para mí es ese proceso de transición, de transitar, dejar atrás el Estado republicano hacia el pluralismo. No es tan fácil, no va a ser fácil. Es eso lo que yo pienso que hay que comprender, porque el 2009 hemos dejado atrás la constitución política del Estado republicano, la república, para transitar hacia un Estado plurinacional. Y esa transición no está siendo tan fácil, no está siendo tan fácil. Hay estas situaciones, pero para transitar también tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que aportar a ese proceso de construcción y es eso lo que nos ha limitado lastimosamente el señor Álvaro García Linera, porque él quería reconducir hacia el camino de Venezuela, o sea, agarrarse la misma práctica o experiencia de Venezuela o de Nicaragua, ¿no? Y no así hacia un proceso plurinacional, país democrático. Entonces, y ahí nos hemos truncado ahora. Pienso yo así, así, esa es la experiencia, ¿no? Uno, es el proceso de transición va a ser muy difícil y lo otro es que este país en adelante ya no va a ser gobernado tan fácilmente por blancos, sino tiene que tener una composición de representatividad legítima, que los indios estén representados en ministerios, en el legislativo también. Eso yo creo que también es una buena señal para avanzar en la descolonización, pero hay que trabajar con muchas pinzas que siempre queremos hacer, ¿no? Eso. Recuerdo, El- tienes razón, perdón, ¿ibas a decir algo más, Toribia, o ya terminaste? Yo creo que sí, pero yo quería preguntarles a ustedes, ¿cómo ven Bolivia? Una preguntita antes, o un comentario, por favor. Cuando la masacre del Tivnis, ¿no? Y el 2011 y cuando se iban dando los aspectos represivos del gobierno del MAS, ¿no? Un día el líder histórico indígena, el Malcu, ¿no? Em, Felipe Quispe dijo, no imaginé yo que un día un indígena presidente le hiciera todo esto a los otros indígenas, ¿no? Entonces, como tú dices, no basta ocupar posiciones en el Estado, ¿no?
sino tener una agenda, ¿no? Mm, No solo demandas, ¿no? Sino una agenda política de mediano y largo plazo, de transformación, como has dicho tú, ¿no? exactamente, sí. En base a la, a la filosofía de los pueblos indígenas, a la recuperación de la ancestralidad, ¿no? Ujú. Ese para nosotros es un camino descolonial, ¿no? Porque está Claro. cambiando las relaciones de poder, ¿no? Mm, Entre los sí, sí, blancos y sí. los no blancos, ¿no? Para no Ujú, hablar de los aspectos de del patriarcalismo y de la dominación, diríamos, a partir de la propiedad de los medios de producción, ¿no? ujú. Entonces, eh, algo así había planteado Mariátegui hace 100 años Ajá. en Perú, ¿no? Es decir, él decía, en América Latina, en Perú, el socialismo no ha venido de Europa, Mm, está aquí y existe desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y existe en la vida de los ayllus, en la vida de las comunidades, ¿no? Y él decía que esa vida de convivencia, de respeto a la madre tierra, podría ser parte de un proyecto político de transformación radical de la sociedad, ¿no? Y él también planteaba, como luego lo hizo Aníbal Quijano, la idea de mm, la socialización del poder, ¿no? O sea, eso que tú estás diciendo, autogobierno con autonomía, ¿no? Que la toma de decisiones sea de base comunitaria, exacto. eh, pero que esta toma de decisiones sea también intercultural, ¿no? Exactamente. ¿No? Ujú, Porque lo que queremos no es una sociedad de dominación y explotación, sino una sociedad de convivencia en donde la opresión ya no sea el rasgo básico de la vida social cotidiana, ¿no? Que le diga a uno indio, que le diga a una mujer inferior, ¿no? Que denigren a la gente por ser pobre, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante lo que has planteado en relación a cómo debemos ir investigando, ¿no? mm, Y, y tratando de desarrollar estas ideas en propuestas, pues, ¿no? claro. Sí, sí. Eso es lo que yo quería comentar antes que tú nos empieces a interrogar. Sí, sí, yo creo que esta lucha anticolonial que nuestros abuelos han ido, han iniciado, ¿no? Ya, y la resistencia, mira, son 500 años. Yo de verdad me admiro muchísimo, pero no ha habido, nunca se ha bajado la guardia, ¿no? Y siempre se ha soñado que en algún momento vamos a volver a ser nosotros mismos. Entonces, y esa es como una tea, ¿no? Como una luz que manejas, pero que también ha sido muy difícil. Por eso yo creo que también, eh, por eso, me duele el alma cuando instrumentalizan y usan para propósitos propios a nuestros hermanos. Es lo que no critico, no debían movilizar. No, no, no. Yo estoy muy de acuerdo con las movilizaciones. He sido y sigo siendo muy fiel a los levantamientos indígenas, hasta lo último que liderizó el Felipe Quispe, porque tenía una finalidad, ¿no? Y justamente era la descolonización y acabar con las, eso es lo de Felipe quiso decir, acabar con esa Bolivia oprimida, ¿no? ¿Y por qué estos? Entonces, ha habido mucho trabajo, pero estos últimos años podíamos haber aprovechado, pero no se pudo. Entonces, no va a ser tan fácil por la transición, pero yo creo que sí, el gran paso que ha dado Bolivia y Ecuador también es que hayan logrado construir pactos de convivencia,
¿no? Entre todos y todas, ya, total, ya vivimos todos, ahora vamos a ser plurales, vamos a respetarnos entre todos y todas y construyamos un país así con todos los que vivimos. Yo creo que es un gran pacto de reciprocidad, pero hay otro grupo que no entiende, ¿no? Es muy, en La Paz sobre todo se ve, es muy radical, ¿no? Y dice, no, 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 los caras se tienen que ir, ningún blanco aquí nos va a estar este, queriendo gobernar, se tienen que ir tales, 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 no, tampoco ya es así, ¿no? Entonces eres cobarde, te estás rindiendo, no es así. Ya hemos apostado el 2009 que vamos a vivir todos los que vivimos aquí y que este país se llama Bolivia. Ahora, a no ser que reconstituyamos en adelante el Tahuantinsuyo, sería magnífico, también hay que proyectarse, ¿no? Pero eso ya vendrá también con los sueños que se tiene, porque el mundo siempre cambia, nada es estático, pero por ahora lo que podemos hacer es seguir avanzando en la descolonización y construir países interculturales, ¿no? Países donde realmente se acabe pues con el colonialismo, ¿no? Que se sufre tanto. Y eso yo creo que a nivel Latinoamérica tendría que ser, ¿no? Aunque de alguna manera está avanzando, a mí me alegra mucho, por ejemplo, que esta señora en Colombia, hay una, Aide creo que es, Aida Quilche, es candidata a vicepresidencial. Y gracias a estos procesos se ha llegado, porque nunca en la historia de republicana de nuestros países ha habido un indio candidato a vicepresidente, por lo menos en Bolivia. Creo que ha habido algo de eso, pero así no como se ve ahora, ¿no? Entonces son avances también, ¿no? Pero hay que hacer agenda, hay que trabajar y no asimilarnos a, a ideologías eurocentristas, pues, de izquierda o de derecha que tienen otro camino, ¿no? Sino más al contrario, nuestro, que también tiene que hacerse prácticas, si quieren, de nuestros proyectos, de nuestros propios proyectos políticos, que para mí son mucho más sanos que los que conocemos, por decir. Entonces, eso ayuda mucho para que un país avance también, porque lo que yo veo, por ejemplo, de la izquierda que vivimos en Bolivia, es que te divide odio racial. Tienes que odiarle al empresario, tienes que odiarle al, pero, Linera, vos también eres cara, señor Ara, blanco, ¿no? Blanco. Sí. Usted también es blanco, o sea, no me gusta esa forma. Usted es blanco, Carlos Romero, usted es blanco. No puede decir, él es cara, usted también es blanco. Hablemos en otro idioma, hablemos como Bolivia, si quieren, pero no así, hacer odiar a ellos, ¿no? Y, si no eres de tu partido, es cara, es traidor, no. Nosotros tenemos otra forma de hacer práctica política, por ejemplo, no en un país. Y eso es democracia también. Respetas al que piensa distinto, respetas al que tiene iniciativas, respetas al que ama a tu país. Sobre todo es eso. Pero aquí los políticos no aman a su país, aman el dinero, aman el poder, aman cualquier cosa, menos a su país. ¿No? Entonces, es eso. Nosotros amamos la madre tierra, amamos pero a profundidad. Pero ellos, ahícito nomás, cuando les conviene, la madre tierra. Cuando no les conviene, al Dios la madre tierra. Entonces, cuando te propones algo, también generas, produces pues leyes, ¿no? Construyes leyes que, que te van a llevar por el camino que te estás visionando, el Capajñán, por ejemplo, las normas de vida. Pero nada de eso hay pues aquí. Entonces nos quieren asimilar al partido. Es lo que te decía. Hemos empezado bien en el 2009, pero han querido distorsionar para irse por el camino de Venezuela cuando el camino era otro, el pluralismo. En Venezuela nunca hubo pluralismo, ¿no? Entonces, eso. No sé si ya nos despedimos, querido Eduardo. Eh, ya estamos hablando hora y media.
cada vez que nos haces comentarios revelas más puntos. Así. No, no, pero tienes, se va viendo tu capacidad crítica, ¿no? Bastante amplia y profunda, ¿no? Tu capacidad de análisis. Querida Toribia, entonces nos vamos a despedir. Te avisamos cuando salga el suplemento de la revista para que puedas tú eh, ver escucharte y verte y además difundir, ¿no? Entre tus compañeras, compañeros, eh, este video. Eduardo, ¿quieres comentar algo más? No, pues profundamente agradecido, estimada Toribia, por toda la exposición que nos ha hecho y todas esas perspectivas políticas, también de coloniales y autonómicas que nos has planteado. Mil, mil y mil gracias. Así No, es, a usted gracias por este conversatorio y si me mandas la revista, Boris, yo estoy muy agradecida y yo creo que de esa forma tenemos que ir construyendo, ¿no? Nuestros países y la importancia que tienen la participación de los pueblos indígenas, ¿no? En todo esto y eso es fundamental para la descolonización o la decolonialidad, porque si no, no, no tuviera sentido. así es, Solo eso, muchas gracias. sí, Entonces nos estamos conversando, hablando, a ver si vuelvo a México. así es, así es. Y te invitamos a que nos compartas videos, documentos sobre esta situación que crees nos pueden servir, ¿sí? Ya, sí, algunos hay buenos, ¿no? Porque después hay otros que son piratas, ¿no? Pero hay unos que sí son algunos medios muy serios. Les voy a mandar lo que pueda mediante tu grupo, tu WhatsApp, Muy estimado bien, muy bien, Boris, ¿ya? querida Toribia, buenas noches. Ya es hora, ya es de Sí, que aquí descanses. son las 9:30, sí. Buenas noches, Eduardo, Boris, Buenas, Un para ustedes. abrazo, un Que vaya abrazo. muy buenas bien. noches.